Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Es una bendición poder estar reunido por estos medios con todos ustedes. Vamos a hacer una pequeña oración. Que sea Dios quien dirija nuestra reunión. Que sea Él que fluya. Que sea Él el fluir de esta palabra. Señor Jesús, te bendecimos, Padre. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, porque por tu muerte, por tu resurrección, tú le has dado sentido, Padre, a nuestras vidas. Tú nos has dado un valor. Hoy, Señor, estamos aquí reconociendo que sin ti nada somos. Señor, úsanos. Usa a mis hermanos. Habilita a los miembros de la iglesia. Hoy, Padre, estamos agradecidos con todo lo que tú nos has dado, con todo lo que tú eres para nosotros, Padre. Señor, hoy en tu nombre nos reunimos. Te bendecimos, Padre. Amén. Amén. Pues bueno, hermanos, hoy el título de esta palabra se llama Nuestro servicio. Y es una gran responsabilidad de poder ministrarlos con una palabra. Han pasado tantos días en los que hemos estado con distancia física, pero con mucha unión espiritual. Dentro de todo este distanciamiento, muchos hemos experimentado una serie de sentimientos altas y bajas, pero hay un sentimiento que puede estar quizá creciendo en tu corazón. Tal vez te has preguntado si tú eres importante para la obra y el fluir de Dios. Hermano, eres muy importante para la obra y el fluir de Dios. Quizás has visto a muchos hermanos muy activos y tú te preguntas, ¿y yo cuándo serviré? Aún en los empleos hay gente tan activa y a ti te tienen en un reposo total. Y te has preguntado, ¿de cuándo me llamarán? Pero después viene una preocupación porque si te llaman no te vayan a correr porque aparentemente no has hecho nada. Hay hermanos que han tenido una carga en estos tiempos impresionante. Pero hay otro tipo de hermanos que no solo en estos tiempos han tenido la carga, sino desde que fueron llamados hijos de Dios, han sentido la carga y han caminado con temblor en el Señor. En la iglesia quizá podemos tener estos sentimientos. Por un lado puede estar el sentimiento del poco valorado. Quizá tú sientes que puedes dar mucho y no te están usando. Sobreutilizado. Que ya no tienes tiempo ni de descansar. Indiferente. Eres un miembro más, no te das cuenta de las cosas pasan y por ningún motivo te afligen. En la vida se dice que hay 3 tipos de personas. Las personas que ven las cosas, las personas que ven cómo se hacen las cosas y las personas que hacen que las cosas sucedan. Hoy quiero hablarles, hermanos, acerca de unos puntos que se encuentran en el libro de Números 11. Esa escritura la pueden leer con calma en sus hogares, es una escritura un poquito larga. Pero quiero resaltar algunos puntos de Números 11. Por ahí nos encontramos un cuadro de Moisés y yo le llamo Moisés el explotado. Si en ese tiempo hubieran existido los sindicatos, seguramente lucharían por el pobre Moisés. Él siente una gran responsabilidad sobre sus hombros, pues él era el hombre clave, él era el hombre encargado de conducir a los israelitas de Egipto a Canaán. Moisés tenía un nombramiento muy importante, pero ¿a quién no le gustan los nombramientos? El problema es que cada nombramiento tiene cierta responsabilidad. La carga de un nombramiento, hermanos, es un peso muy tremendo. En el pueblo
el pueblo que él tenía que sacar, o el pueblo que él había sacado, era un pueblo muy complicado. Por un lado extrañaban su vida antigua, extrañaban sus alimentos, lloraban por sus familias. La Biblia narra que lloraban a la puerta de las tiendas y Moisés escuchaba todo eso. Él, en vez de sentirse contento, se afligía porque por un lado sentía que estaba haciendo mal con estos hombres. Pero por otro lado, la carga de servir al Señor y saber que estás haciendo lo correcto te meten en una situación muy complicada. Entonces Moisés le dice a Jehová: ¿por qué me has hecho este mal? ¿Por qué me has puesto la carga de este pueblo? Moisés decía: ¿concebí yo este pueblo? ¿Yo lo engendré? ¿De dónde sacaré alimento para sustentarlos? Él decía: yo no puedo con este paquete, mejor dame la muerte. Dios entonces le dice a Moisés: reúneme a 70 hombres entre los ancianos de Israel. Tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión. Moisés, hermanos, obedeció y de las 70 personas que él llamó, solo vinieron al llamado 68. Tuvieron estos 68 la carga y fueron delante del tabernáculo. Entonces el Espíritu se posó sobre todos ellos y fueron movidos a hablar. Todas las 68 personas se convirtieron en profetas y todas ellas hablaban por medio de Dios. Al mismo tiempo, el Espíritu también se posó sobre los 2 que se quedaron en sus tiendas. Imagínense, no solo se limitó el Espíritu a los 68 que acudieron, 2 que no habían ido también fueron llenos y empezaron a hablar en sus tiendas. Ellos profetizaron en el campamento, pero algunos al ver todo esto se sintieron con mucha envidia y le informaron a Josué sobre esto. Luego Josué va con Moisés y le dice: oye, te ruego, Señor mío, que no les permitas que ellos estén profetizando. Tú les hablaste y no vinieron. Entonces Moisés les dijo: ¿tú tienes celos de mí? Y él añadió una frase increíble: ojalá que todo el pueblo fuera profeta. Ojalá que todos pudieran hablar. Esta escritura, hermanos, es muy, muy impactante, porque lo que puedo ver es una inclusión. Todos podemos ser habilitados para hablar la palabra del Señor, ya sea en el tabernáculo o nuestro campamento. Eso es increíble. No solo se limita a estar en el campamento, no solo se limita a estar en el tabernáculo, lo podemos hacer desde nuestro campamento. La carga puede ser mucha, pero esta carga, hermanos, se aligera si sucede lo que dijo Moisés: ojalá que todo el pueblo fuera profeta. ¿Se imaginan si todos fluimos y hablamos la palabra del Señor? Hoy, mis amados hermanos, la responsabilidad no solo es del que imparte la palabra cada domingo. Hoy todos debemos ser miembros habilitados para dar palabra de vida. ¿Se imaginan si están en una reunión y ustedes no fluyen vida porque no están apareciendo en el servicio del domingo? Si hay una persona necesitada, pero porque tú no estás apareciendo en una plataforma de internet, pues dices: no, yo no voy a hablar palabra. Ustedes se perderían la oportunidad de hablar palabra de Dios. Esto pasó en el Antiguo Testamento, pero vamos ahora al Nuevo Testamento. ¿Ustedes han escuchado hablar de Felipe? En las Escrituras hay 3 Felipes, o son los que yo he encontrado. 3 Felipes. El primer Felipe era hermano del rey Herodes el Grande. Esto lo encontramos en Lucas 3:1 y Mateo 14:3. Los otros 2 Felipes que se narran en la Biblia o se mencionan en la Biblia, uno es Felipe el discípulo y apóstol de Cristo, y el otro es Felipe el evangelista. La Biblia no habla o no da muchos detalles biográficos acerca de Felipe el apóstol o de cualquiera de los otros discípulos. El primer acto que se registra de Felipe el apóstol o Felipe el discípulo de Jesús
fue ir a contarle a su amigo Natanael. Luego Felipe fue abordado por algunos gentiles más. Estos gentiles eran griegos y le pidieron a Felipe que les presentara a Jesús. Felipe fue un discípulo también que calculó la cantidad de dinero que se necesitaba para alimentar a los 5,000. En la última cena, Felipe también le pidió a Jesús que le mostrara al Padre, provocando que Jesús dijera: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La última vez que la Biblia menciona al discípulo Felipe es como uno de los que se reunieron en Jerusalén para orar después de la ascensión del Señor. Esto lo vemos en Hechos 1:13. Hasta aquí la vida del apóstol Felipe, quien conoció a Jesús, quien fue llamado por Jesús. Quizá hizo mucho, quizá no hizo mucho, pero hizo algo muy importante. Cuando él conoce a Jesús, se lo presenta a su amigo. Él no se queda callado y también se lo presenta a unos griegos. Él está preocupado por la alimentación de los 5,000. Él está presente en la ascensión del Señor y se mantiene orando. Era un hombre que la verdad había sido impactado por Cristo. Él, a pesar de haber sido llamado, no da más narración la Biblia acerca de él. Pero sí, el acto que hizo de hablarle a sus amigos se llama dar fruto. El otro Felipe que menciona la Biblia es Felipe el Evangelista o Felipe el Diácono. Hoy quiero bendecirlos a través de la vida de Felipe el Diácono. Por un lado, él no fue elegido por Jesús dentro de sus 12 apóstoles, pero sí fue elegido y sellado por el Espíritu Santo. Si el enemigo te ha hecho sentir que tu obra es poca o nula, hoy te invito, hermano, a que medites en la vida de este hombre. Felipe fue uno de los 7 diáconos originales que se escogieron para servir en la iglesia de Jerusalén. Esto lo encontramos en Hechos 6:5. Dice que la impartición de la palabra estaba a cargo de los apóstoles. Ellos decían: híjole, estamos impartiendo la palabra, pero no es justo que dejemos la palabra para servir las mesas. Busquemos a hombres llenos del Espíritu Santo y sabiduría a quienes les encarguemos este trabajo. ¿Cuál trabajo les iban a encargar? Servir mesas, ser meseros. Imagínense, tú tienes un potencial, tú estás lleno del Espíritu Santo y para lo que eres llamado es para servir mesas. Él fue uno de los 7 llamados. ¿Pueden imaginarse estar llenos del Espíritu y servir mesas? ¿Qué pasa si tienes toda la preparación y solo somos llamados para servir mesas? A lo mejor te sientes poco valorado. Continuemos. Felipe tenía una pasión para servir y ya estaba creciendo en su ministerio. Cuando él está creciendo, porque él se le daba a hablar acerca de Jesús, de repente se viene una gran persecución. Esto lo encontramos en Hechos 8:1. Aquí sale a escena Saulo. Dice que Saulo, después de haber consentido la muerte de Esteban, él pide cartas y hace persecución de la iglesia y toda la tranquilidad de la iglesia primitiva es movida y ahora tienen que huir. Tal vez algunos hermanos en la iglesia ya estaban sirviendo, unos apenas estaban siendo tomados en cuenta. ¿Y qué creen? Nos llegó el coronavirus. Ahora todos estamos en nuestras casas. ¿A quién vamos a servir? Felipe se fue de Jerusalén. Él ya estaba sirviendo, pero a raíz de que hay una persecución, él tiene que salir. Él se va de Jerusalén a Samaria. Para entender esta parte, él se fue a un lugar, la verdad es que nada grato. Antes los judíos a los samaritanos los veían como muy poca cosa, es más, no querían cruzar palabra con ellos. Pero Felipe se va a Samaria. Hermanos, en este tiempo todos querían predicar en Jerusalén.
Todos querían predicar en Jerusalén, pero nadie quería en Samaria. Hoy en día todos queremos hablar en el salón de reunión. Hoy todos quisiéramos hablar en una plataforma de internet. Pero ¿qué de nuestras casas? ¿Qué de hablar en nuestros trabajos? Felipe no solo hablaba en Jerusalén, también habló en Samaria. Felipe fue utilizado fuertemente en Samaria, y una vez que él estaba agarrando fuerza, dice que él sacaba demonios, él sanaba, él ya estaba creciendo en su ministerio en Samaria. Dice que fue usado por el Espíritu Santo para llevar el evangelio a un eunuco etíope. Este eunuco, hermanos, era miembro de la corte de Candace. Felipe encontró al eunuco sentado en su carro leyendo a Isaías. Imagínense este cuadro. Lo que este hombre leía, lo que el eunuco leía, era Isaías. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Cuando Felipe encuentra al eunuco y escucha que estaba leyendo al profeta, le dice: ¿entiendes lo que lees? Y el otro responde: no, si nadie me explica. Felipe, tratando de darle sentido a las palabras del profeta, se ofreció a explicarle. El eunuco lo invitó a que se subiera y se sentara con él. Al final, hermanos, de este encuentro, el eunuco fue salvo y bautizado. Esto lo encontramos en Hechos 8, del 26 al 39. Inmediatamente después del bautismo, el Espíritu Santo arrebató a Felipe y lo llevó a Azoto, donde continuó predicando el evangelio en las ciudades, desde allí hasta Cesarea. 20 años después, Felipe es mencionado nuevamente. Dicen Hechos 21, 8 al 9. Pablo, Lucas y otros estaban viajando a Jerusalén y se detuvieron en la casa de Felipe en Cesarea. Se quedaron con Felipe durante días, y Felipe tenía 4 hijas solteras en ese tiempo, todas las cuales tenían un don de profecía. Esta es la última vez que la Biblia menciona a Felipe el evangelista. Hermanos, hoy quiero que nuestra fe sea renovada. Hoy quiero que tu servicio sea renovado. No permitas que el enemigo te haga sentir que has hecho poco o que quizás no has hecho nada. En esta crisis todos podemos fluir con palabra. No necesitamos una plataforma para hablar la palabra de Dios. Ustedes deben de ser el canal por medio del cual fluya la palabra de Dios. Hay mucho campo de acción con nuestras familias, con nuestros vecinos. Nunca sabemos quién está dispuesto a escuchar y ser transformado. La palabra de Dios creció en Etiopía porque un eunuco que era miembro de la corte de Candace fue impactado en el desierto por un hombre llamado Felipe. Imagínense, la palabra llegó a Etiopía a través de un eunuco. La palabra llegó a este eunuco a través de Felipe. Felipe no era el elegido de Jesús. Él fue elegido para servir mesas, pero con su fluir ya había impactado a un eunuco, y ese eunuco a toda Etiopía. Nuestra labor en el Señor, hermanos, no es en vano. Estemos atentos para hablar la palabra, para orar por algún hermano. ¿Se imaginan el privilegio de Ananías por orar y que Pablo fuera restablecido en su visión? Ananías ora por Pablo y dice que le caen como escamas de los ojos. Ustedes se han puesto a pensar
que ustedes pueden orar por un vecino y que ese vecino se puede convertir en un gran evangelista? Quizá pienses que solo has orado por uno, pero ese uno puede traer a muchos a Cristo. Quiero cerrar, hermanos, con esta escritura de Mateo 25, 34 al 40. Esta sí les invito a que la leamos. Mateo 25, 34 al 40. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no recibí una visita tuya. Entonces también ellos responderán diciendo al Señor: ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en cárcel, y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste por estos los más pequeños, tampoco por mí lo hiciste. E irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mis amados hermanos, hoy les decía que puede estar este sentimiento en sus corazones de poco usados o poco valorados. Pero el campo de acción es enorme. Hoy los necesitamos que ustedes estén activos. Hoy necesitamos que le llamen a un hermano. Hoy necesitamos que ustedes oren por un santo. Hoy necesitamos que le den de comer al hambriento, que visiten a la viuda. Hoy, hermanos, necesitamos que no pierdan la vocación que tienen en la iglesia. Hoy, hermanos, tenemos necesidades. Estas necesidades necesitan ser cubiertas. El Señor dice que ningún vaso de agua pierde su mérito. Todo sabrá recompensar nuestro Dios. Si tú quieres servir pero no apareces en una plataforma digital, hermano, eso no importa. Tú puedes servir de donde estés. Felipe no era de los 12 discípulos, pero Felipe transformó muchas vidas. Él tuvo una bendición enorme, hijas que estaban conforme al corazón del Señor. Imagínense tener esa bendición de tener familia que está conforme al corazón del Señor. Hoy, hermanos, nuestro servicio es este. Nuestro servicio es de hacer. Al final del día, en el juicio final, la vida se tratará de lo que hiciste y lo que no hiciste. Porque visitaste a un hermano, porque atendiste a algún enfermo, porque hablaste la palabra a tiempo,
Pero habrá otros que se quieren escudar de que no lo hicieron porque no vieron el momento, no estuvo el lugar. Hermanos, hoy hay mucha necesidad. Hermanos, hoy los necesitamos. Hoy necesitamos que desde sus casas ustedes profeticen, que desde el lugar donde están le hablen a un hermano, le hablen a un vecino, le hablen a un familiar. Recuerden que 70 fueron llamados al tabernáculo. Solo asistieron 68, pero los otros que no asistieron también fueron habilitados. Y ya sea en el tabernáculo de reunión o en tu casa, tú puedes hablar la palabra del Señor. Tú puedes hablar la palabra del Señor. Hoy ese sentimiento de poco valorado no es un sentimiento que sea genuino de la iglesia. El sentimiento genuino de la iglesia es que somos comprados por amor. Las cuerdas del Señor nos cayeron en lugares deleitosos, hermanos. Hoy, dale a alguien de lo mucho que has recibido del Señor. Demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Hermanos, los bendigo y espero en el Señor que todos ustedes sean habilitados en el servicio. La iglesia no puede parar. La iglesia está más fuerte que nunca. Hoy, siendo el primer domingo del mes, muchos vamos a compartir los alimentos. Muchos vamos a meditar en la cena del Señor. Hermanos, los invito a que ustedes también lo hagan. Únanse con los que están. Que el Señor les llene de gracia y de paz. Amén.